Desde que levantó la roca que ocultaba su destino, Teseo supo que su vida sería más que la de un hombre común. Pero el camino hacia su verdadero legado estaba lleno de peligros mortales. ¿Quieres acompañarlo en su épica travesía? Teseo y el Minotauro. Egeo, el rey de Atenas, era un hombre poderoso y sabio. Vivía en su lujoso palacio, casi sin preocupaciones en el mundo. Por la mañana, se sentaba en su palacio en la colina más alta de la ciudad, mirando a sus súbditos y al impresionante puerto a lo lejos. Amaba la manera en que el sol naciente pintaba las montañas en el horizonte con tonos de escarlata, salmón, púrpura y rojo, como esas montañas se reflejaban en el agua, tan bellas que casi parecían irreales. Su palacio tenía todo lo que podía desear: la mejor comida de toda Atenas, los músicos y artistas más talentosos, y los muebles más finos que se podían encontrar en cualquier parte del mundo. Incluso tenía dos hermosas esposas, Meta y Calciope, a quienes amaba profundamente. Sin embargo, había algo que faltaba en su palacio: el sonido de los pies de los niños corriendo por los pasillos, el sonido de la risa infantil resonando en las paredes llenas de arte, llenando su corazón y su hogar de calidez. Ninguna de las esposas del rey Egeo le había dado aún un hijo, y con el tiempo eso se convirtió en una gran preocupación para él. Temía que uno de sus 3 hermanos intentara derrocarlo y tomar el trono. Así que Egeo emprendió un viaje en busca de orientación, desesperado por respuestas. Fue al oráculo, con la esperanza de que ella pudiera decirle cómo tener un heredero varón y con quién. El oráculo, sentada en su silla que brillaba a la luz de la luna, con un aire mágico que incluso hacía sentir inferior al propio rey, le dijo con un tono calmado y relajado: no desates la boca abultada del odre de vino hasta que llegues a la cumbre de Atenas, o morirás de tristeza. El rey Egeo no entendió las palabras del oráculo, y decepcionado, regresó a su reino, preguntándose si alguna vez tendría un heredero. En su camino de regreso a Atenas, decidió detenerse en Trecén y consultar al rey Piteo, esperando que él pudiera descifrar el mensaje del oráculo. El rey Piteo entendió el mensaje perfectamente, pero fingió ignorancia, esperando que pudiera asegurar para sí mismo un nieto con la sangre de Egeo. Le ofreció al rey Egeo un poco de vino y luego lo presentó a su hija, Etra. Pasaron la noche bailando, bebiendo y sentados bajo las estrellas y la luna, y finalmente, cuando la luna se acercaba al horizonte distante, los dos yacieron juntos. En un sueño, Etra recibió instrucciones de la diosa Atenea para ir inmediatamente a la isla cercana de Esfira. Dejó al dormido Egeo y cruzó hasta la isla. Al llegar, el poderoso dios Poseidón la encantó y pasó la noche con ella. Cuando más tarde descubrió que estaba embarazada, no sabía quién era el padre. ¿Era un dios o era un rey? Egeo temía que algo así pudiera suceder, así que antes de dejar Trecén, escondió su espada y un par de sandalias bajo una gran roca. Le dijo a Etra que si tenía un hijo, cuando llegara a la edad adulta, debía intentar levantar la roca para recuperar la espada y las sandalias. Si lo lograba, Egeo sabría que era verdaderamente su hijo y sería el futuro rey de Atenas. Cuando Etra dio a luz a su hijo Teseo, era innegable que él era hijo de alguien importante. Era el niño más hermoso que cualquiera en Trecén hubiera visto. Tuvo una infancia feliz y llena de amor, pero desde el principio fue claro que Teseo era diferente de sus compañeros. Un día, cuando Hércules vino de visita y se quitó su cinturón de león antes de sentarse a la mesa, todos los niños se alarmaron, excepto Teseo, quien agarró un hacha pesada y la blandió contra el cinturón, pensando que era un león de verdad. Cuando llegó a la mayoría de edad, Etra hizo lo que Egeo le había indicado. Llevó a su hijo a la roca y le dijo que si podía levantarla y recuperar las sandalias y la espada, entonces sería el rey de Atenas. Con facilidad, Teseo levantó la pesada roca, haciendo que cayeran polvo y guijarro sobre él mientras la levantaba por encima de su cabeza. Cuando tomó la espada en sus manos y se puso las sandalias, supo verdaderamente quién era. No solo eso, también conocía su destino. Teseo partió rumbo a Atenas, un camino que no era fácil en absoluto. Su madre le rogó que tomara un barco y navegara por el mar para evitar los peligros que acechaban en los alrededores de Atenas, pero Teseo se negó. Creía que para ser rey, debía probarse como un héroe, o de lo contrario, nadie lo respetaría. Aceptó con gusto los peligros que le esperaban, porque sabía que podía manejarlos, incluso si nadie más podía. Así, Teseo partió a pie, con las sandalias que su padre le había dejado antes de nacer. El camino delante de él estaba lleno de peligro, pero no era nada que Teseo no pudiera manejar.
mientras caminaba por un claro pacífico en el bosque, rodeado por la hermosa sinfonía de aves cantoras, Teseo se sintió en paz. Nunca había estado tan lejos de su hogar, pero encontrarse con un campo tan impresionante le hizo sentir como si estuviera en casa. Escuchó el sonido de los pájaros cantando, las ranas croando, disfrutando de los días perezosos sobre los nenúfares en el estanque brillante. Pero entonces escuchó otro sonido peculiar, un fuerte tom, tom, tom. Teseo sabía exactamente quién era antes de entrar al claro: Perifetes, una figura legendaria que había oído mencionar desde su infancia, un guerrero poderoso con un garrote de bronce. Perifetes eliminaba a cualquiera que se atreviera a acercarse, nunca había sido derrotado. Eso terminaría esa hermosa tarde soleada con Teseo. Antes de que Perifetes pudiera darse cuenta de lo que estaba sucediendo, Teseo le arrebató el garrote y lo derrotó con su propia arma. Después de derrotar a Perifetes, Teseo decidió que el garrote sería un arma útil para el resto de su viaje. Pero su camino no terminó ahí. Teseo se enfrentó a varios rivales más, utilizando sus propios métodos contra ellos. Se encargó de Sinis, el doblador de pinos, quien mataba a las personas atándolas a 2 árboles y soltándolos, haciendo que se desgarraran. Luego, se encontró en un impresionante camino rocoso que serpenteaba por altos acantilados en Corinto. Allí, una vez más, Teseo se sintió en paz. Observó cómo las aves marinas se zambullían en las olas, y cómo las flores silvestres cubrían el espacio entre el camino y los acantilados que miraban al mar. Las nubes sobre él proyectaban sombras perezosas sobre la hierba verde que lo rodeaba. Fue entonces cuando apareció Seirón, un hombre fuerte y rudo que parecía completamente fuera de lugar en medio de tanta belleza. Se encontraron en el estrecho sendero del acantilado donde Seirón le dijo a Teseo que no lo dejaría pasar a menos que primero le lavara los pies. Solo entonces Teseo se dio cuenta de quién era Seirón. Había oído historias sobre este ladrón, un malhechor que hacía que los viajeros le lavaran los pies, solo para patearlos al mar y que fueran devorados por una gigantesca tortuga. Pero Teseo no quiso que Seirón supiera que estaba al tanto de su plan, así que se arrodilló y tomó el pie de Seirón como si fuera a lavarlo. Pero en lugar de lavarlo, Teseo levantó a Seirón sobre su cabeza y lo arrojó al mar, enviándolo a encontrarse con el destino que tenía preparado para Teseo. Después de derrotar a Seirón, Teseo continuó por la peligrosa ruta hacia Atenas. Cada rival con el que se encontraba lo superaba o lo derrotaba con facilidad. Y no solo se estaba protegiendo a sí mismo, sino que estaba trayendo paz para cualquier viajero que caminara por el camino una vez problemático detrás de él. Cuando llegó a Atenas, pensó que lo recibirían como un héroe, el heredero al trono que finalmente venía a reclamar su lugar legítimo. Sin embargo, ese no fue el caso. Teseo no reveló su identidad a su padre cuando llegó al palacio, por lo que su padre no tenía idea de quién era este joven guerrero. Pero Medea, una de las esposas de su padre, supo de inmediato quién era Teseo. Ella tenía un hijo de un matrimonio anterior y esperaba que él ascendiera al trono. En lugar de dar la bienvenida a Teseo con amabilidad, le dijo que necesitaba probar su valía. Para lograrlo, lo envió a capturar al toro de Maratón, que una vez fue capturado por Hércules y luego liberado en Maratón. Medea pensaba que sería una tarea imposible, pero pocas cosas eran imposibles para Teseo. Se dirigió a Maratón, donde el toro había estado aterrorizando a los lugareños y causando estragos durante varios años. Con facilidad, Teseo capturó y venció al toro. La gente de Maratón celebró a Teseo como un héroe, y él disfrutó de la gloria, no solo por haber salvado a la gente, sino también por haber demostrado su valía una vez más. Cuando Teseo regresó a Atenas para contarle a Medea y a su padre que había conquistado al toro, su padre se sintió complacido. Medea, en cambio, no lo estaba. Propuso un brindis, dándole a Teseo una copa envenenada. Pero justo cuando Teseo estaba a punto de beber de la copa, su padre reconoció las sandalias y la espada que llevaba y se dio cuenta de quién era. Le arrebató la copa de las manos y abrazó a su hijo, dándole la bienvenida a casa. Medea huyó del palacio para no volver nunca más. Finalmente, Teseo estaba donde pertenecía, en Atenas. Y aunque vivir en Atenas era glorioso, no era fácil. Muchas personas querían matar a Teseo para tener la oportunidad de ascender al trono. Y había un problema más, uno que Teseo no podía ni quería soportar. El rey Minos de Creta había enviado una vez a su hijo más querido, Androgeo, a participar en los Juegos Panatenaicos, que se celebraban cada 4 años en Atenas. Androgeo pronto se convirtió en el favorito del público, lo que enfureció a Palántidas, los hijos del hermano menor del rey Egeo.
Los Palántidas mataron a Androgeo, lo que devastó al rey Minos. Como resultado, el rey Minos ordenó que cada gran año, que ocurría después de cada 7 ciclos en el calendario solar, el rey Egeo debía enviar a sus 7 hombres más valientes y sus 7 mujeres más hermosas para ser arrojados al laberinto en Creta y ser devorados por el Minotauro. Teseo desaprobaba este horrible ritual. Quería proteger al pueblo de Atenas, y por eso decidió ir él mismo para derrotar al Minotauro y poner fin a la locura. Cuando llegó a las impresionantes costas de Creta, había una mujer sentada en el muelle, moviendo sus pies en el agua fresca. Su nombre era Ariadna, y era la mujer más hermosa de toda Creta. También era hija del rey Minos, el hombre que había maldecido a tantas personas de Atenas a su terrible destino. Pero cuando sus ojos se encontraron por primera vez, nada más importó. De dónde venían y quiénes eran sus padres se perdió en el viento. Lo único que Ariadna pudo hacer fue mirar a Teseo. Su corazón latía con fuerza mientras admiraba sus ojos color ámbar miel, su mandíbula fuerte y sus músculos que brillaban a la luz del sol que lentamente se ponía. Podía ver el poder que él poseía y la gloria que él perseguía constantemente. Estaba hipnotizada por él, y Teseo sentía lo mismo. Rara vez tenía tiempo para detenerse y ver realmente a las personas a su alrededor, pero con Ariadna era imposible no hacerlo. Movía sus pies en el agua y miraba el atardecer con una energía tan tranquila y pacífica que casi hizo que Teseo olvidara por qué había venido en primer lugar. Mientras caminaban el uno hacia el otro, era como si estuvieran atraídos por un poderoso encantamiento. Hablaron en la orilla durante bastante tiempo. Teseo la ayudó a levantarse con una mano amable y, al rozar sus dedos, pareció que se encendían chispas en el aire entre ellos. Observó el reflejo del atardecer en los ojos verdes y brillantes de Ariadna mientras el sol descendía más y más hacia el horizonte. Estaba completamente hechizado por ella, atraído de una manera que no había experimentado con nadie más. La conversación duró bastante, y cuando Teseo finalmente reveló por qué había venido a Creta, Ariadna sintió una ola de preocupación. Sabía lo temible que era el Minotauro, y aunque Teseo lo derrotara, seguramente se perdería en el laberinto, el cual había sido diseñado magistralmente por Dédalo. Deseando que el hombre del que estaba enamorándose pudiera escapar del laberinto, Ariadna fue a ver a Dédalo, con la esperanza de descubrir el secreto de su creación. Habló con él durante horas junto a una hoguera crepitante, desesperada por obtener una respuesta de él, de alguna manera, de algún modo. Finalmente, Dédalo cedió. Pudo ver la resistencia de Ariadna y la fuerza de su amor por Teseo. Le dijo que uno podía escapar de su laberinto en constante cambio si llevaban consigo un hilo y dejaban un rastro detrás que pudieran seguir de regreso cuando fuera necesario. Ariadna se sintió llena de alegría al escuchar esta noticia. Corrió al lado de Teseo y le dio un gran carrete de hilo rojo. Cuando lo colocó en sus manos, sus ojos se encontraron con los suyos. Ella sabía que ese hilo lo mantendría a salvo y lo traería de vuelta con ella. Le dijo a Teseo que debía dejar un rastro de hilo detrás de él mientras avanzaba hacia el centro del laberinto. Teseo agradeció profundamente a Ariadna. Incluso alguien tan sabio como él no habría pensado que un truco tan simple podría marcar la diferencia entre sobrevivir o no al laberinto. Y así, Ariadna llevó a Teseo hasta el laberinto. A pesar de hacia donde se dirigían, el viaje fue liviano para ambos. Ambos estaban tan agradecidos de haberse encontrado el uno al otro que el peso de lo que les esperaba parecía no existir. Cuando finalmente llegaron al borde de la imponente estructura de piedra del laberinto, Ariadna acarició el hilo en las manos de Teseo y le sonrió, haciéndole prometer que regresaría. Le deseó suerte en la derrota del Minotauro. Teseo miró profundamente a los ojos de Ariadna y le prometió que si salía del laberinto, se la llevaría con él para pasar sus vidas juntos. Con esa dulce promesa, Teseo observó el laberinto. Respiró hondo y entró, dejando caer el hilo escarlata detrás de él para poder encontrar el camino de regreso cuando llegara el momento. Caminar a través del laberinto fue una tarea ardua. Los corredores de piedra parecían interminables y el cielo sobre él era de un gris neblinoso, pero Teseo no se desesperó. Sabía que Ariadna lo esperaba al otro lado, y sabía que al hacer esto, estaba protegiendo a su gente. Ya no se sacrificarían más a los grandes hombres y mujeres de Atenas por la ira de un rey. Caminó más y más profundo en el laberinto hasta que finalmente se encontró acercándose a un gran atrio. Y allí, en el medio, acurrucado y profundamente dormido, estaba nada menos que el temible Minotauro. Teseo pensó que había tenido la mejor suerte de todos los guerreros. El Minotauro estaba dormido, un objetivo fácil.
Pero el momento en que Teseo pisó el atrio, el Minotauro despertó. Se levantó de un salto, imponente sobre Teseo. Teseo apretó con fuerza el garrote que le había arrebatado a Perifetes y la espada que su padre le había dejado tantos años atrás. La batalla fue feroz, pero breve. Teseo se movió alrededor del Minotauro con gracia y facilidad, evitando sus golpes con maestría. Finalmente, Teseo derribó al Minotauro al suelo, derrotándolo con un solo y poderoso golpe. El futuro de los atenienses, tanto de doncellas como de guerreros, estaba asegurado. Estaban a salvo. Con el Minotauro derrotado, Teseo pudo concentrarse en su próximo objetivo, llevarse a la hermosa Ariadna como su esposa. Tiró del hilo rojo con una leve sonrisa en el rostro, sabiendo que pronto estaría en sus brazos. El viaje de regreso fuera del laberinto pareció de alguna manera más largo que el camino de entrada. Todo lo que Teseo podía pensar era en Ariadna, esperándolo al otro lado, probablemente rezando por su regreso seguro. El hilo rojo se deslizaba entre sus dedos mientras lo enrollaba una y otra vez, haciendo buen progreso a través del laberinto. En medio de todo el gris y la oscuridad del laberinto, estaba ese brillante hilo rojo de esperanza. Ese hilo que le recordaba por qué había hecho esto en primer lugar, para que las personas que habrían sido sacrificadas en Creta pudieran quedarse con sus seres queridos. Para que nadie más perdiera a su propia Ariadna. Finalmente, sintió una brisa fresca que pasaba sobre él. Supo que la salida del laberinto debía estar cerca. Aceleró el paso, dejando que sus emociones lo guiaran más y más, hasta que finalmente emergió en el amanecer del día. El olor a flores silvestres, cipreses y el fresco océano lo envolvió de inmediato. Y entonces, antes de que pudiera verla, sintió los brazos de Ariadna rodeándolo. Ella rió de alegría mientras abrazaba a su amado, sosteniéndolo con fuerza como si nunca quisiera soltarlo. Teseo le besó la frente y la miró con una cálida sonrisa. Le prometió que ahora se casarían, tal como había dicho antes de entrar en el laberinto. Después de todo esto, finalmente podrían estar juntos. Ninguno de los dos podía esperar para la boda, así que no lo hicieron. Teseo tomó la mano de Ariadna y la llevó de regreso al campamento que habían establecido, donde todos los demás atenienses los esperaban. Cuando Teseo anunció que él y Ariadna se casarían, la pequeña multitud estalló en aplausos alegres. Estaban emocionados de ver a su héroe enamorado de alguien como Ariadna. A medida que el sol se elevaba a su alrededor, pintando el mar detrás de ellos con una acuarela de rosas, naranjas, rojos, púrpuras y amarillos, Teseo y Ariadna se tomaron de las manos. Se miraron profundamente a los ojos mientras sus votos eran leídos ante los dioses. De pie allí, pensaron en lo extraña que es realmente la vida, como solo unos pocos días antes no se conocían y como sus reinos se habían odiado mutuamente. Y ahora, aquí estaban, tomados de la mano, diciéndole a cualquiera que quisiera escuchar sobre el amor que sentían el uno por el otro. Y, de hecho, se amaban profundamente. La historia de Teseo nos enseña que el verdadero héroe no es aquel que busca el poder, sino el que enfrenta su destino con valentía, superando cada obstáculo con inteligencia y determinación. Desde el desafío del Minotauro hasta los secretos ocultos de su linaje, Teseo nos muestra que, aunque el camino esté lleno de peligros, solo los valientes forjan su propio destino. Si esta aventura te ha inspirado, no te pierdas las muchas otras leyendas que aguardan a ser descubiertas, donde los héroes, dioses y mortales se enfrentan a los desafíos más grandes de sus vidas. Sigue explorando estas épicas historias y encuentra el héroe en ti. Gracias por ver el video, recuerden darle like y suscribirse.